Buenos días amigos, hermanos. Estamos nuevamente aquí para que juntos estudiemos tu santa palabra, la palabra de nuestro Dios. Lo estamos invitando para que en este momento vamos a tener una palabra de oración antes de abrir nuestra Biblia. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias porque nos das ese privilegio de estudiar tu santa palabra. Esperamos que tú seas el que nos guíes, nos dirijas, nos instruya, nos capacite y nos prepares para hacer tu bendita y santa obra. Lo que hoy estudiemos, Señor, sea una bendición para muchas personas, Señor, que en estos momentos están pasando por momentos difíciles. Tú eres nuestro guía, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro todo, Señor, en quien confiamos, depositamos toda nuestra confianza en ti y esperamos, Señor, que todos los problemas que están pasando en el mundo entero, tú puedas ponerle ya una solución, tú puedas intervenir de una manera directa y sea una bendición para el mundo entero y para el pueblo que espera tu pronto regreso. Gracias por ese privilegio que nos das de escuchar nuestras peticiones. En el nombre santo de Jesús te imploramos estas peticiones. Amén. Hoy vamos a tener una lectura bíblica. Se encuentra en el libro de Salmos, el capítulo 55 y el versículo 22. 55, 22 y dice: Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Jamás te dejará caído. Esa lectura bíblica es una esperanza para nosotros, que nosotros debemos poner toda nuestra confianza, nuestros problemas, nuestras cargas en nuestro Señor Jesucristo. Y Él siempre está y estará atento a darnos esa ayuda, pero debemos poner confianza en Él, tener esa confianza, esa seguridad, que lo que le pidamos con seguridad, con fe, esperemos que Él la cumplirá. Vamos a tener aquí una lectura que nos dice que, como un consejo que se nos da de la hermana Elena de White, nos aconseja de cómo debemos actuar, cómo debemos ser, cómo debemos también servir a nuestro Dios y también cómo instruir a nuestros hijos. Nos dice aquí: mis compañeros de trabajo, no dejen que su valentía falle. Dios está probando su fe. El cristiano siempre tiene un fuerte ayudante en el Señor. Cuando tengas que parar en sus esfuerzos, cuando tenga que parar en sus esfuerzos sinceros, porque no puedes obtener la ayuda necesaria, ponga su carga sobre el Señor. Quédese satisfecho de dejarla allí, seguro que Él ha prometido, Él es fiel, Él que como ayudador, el Señor no lo sabemos, pero no sabemos cómo va a ayudarnos Él, pero Él lo hará. Pero esto sí sabemos, el Señor nunca falla a aquellos que confían en Él. Cuando haya probado completamente a sus trabajadores, los sacará refinado como el oro probado en el fuego. Como un consejo que nos da la hermana Elena de White, que cuando tengamos problemas, cuando ya no soportemos el peso de esa carga, tenemos a alguien que nos ayuda. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Que depositemos nuestras cargas, nuestros problemas, todo lo que nos pone en condiciones de no actuar de acuerdo a su voluntad. Confiemos en Él y Él está dispuesto a ayudarnos. Dice que nunca dejará caído al justo.
Él nos protege, Él nos ayuda, Él nos guía, Él nos dirige por el camino de la vida, por el camino de justicia. Pero nosotros debemos poner esa confianza en nuestro Dios con fe y tendremos la seguridad que Él siempre estará al cuidado de cada uno de nosotros. Nos dice aquí, dice, Dios ordena a los padres como preparación para enseñar a sus hijos. Nos enseña a través de su santa palabra que los guarden en su corazón. ¿Qué cosa van a guardar en su corazón? Dice, los preceptos divinos, su santa ley, sus santas enseñanzas que se encuentran en la palabra de Dios. Las debemos estudiar con fe, con seguridad de que es palabra de Dios y grabar porciones en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice Jehová. Y eso lo encontramos allá en el libro de Deuteronomio. Vamos a buscarlo en Deuteronomio, el capítulo 6. Ahí nos dice, Deuteronomio capítulo 6, nos dice el versículo 6 también, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino al acostarte y al levantarte. Eso es lo que Dios quiere de nosotros como padres, que al estudiar su santa palabra, sus preceptos divinos, sus leyes, podamos enseñarle a nuestros hijos que Dios es el que nos guía, Él nos dirige, y podamos grabar sus enseñanzas en nuestros corazones. Nos sigue diciendo acá nuestra lectura que dice, la repetirás a tus hijos, para interesar a nuestros niños en la Biblia, nosotros mismos debemos tener interés en ella, para despertar en ellos el amor hacia su estudio. Nosotros mismos debemos amarlo. La instrucción que les demos irá acompañada solo del peso de la influencia que le presenten nuestros propios ejemplos y espíritu. De acuerdo a que nosotros, la manera como nosotros le enseñemos a nuestros hijos, ellos pondrán en práctica esas enseñanzas, pero nosotros al estudiar la Biblia la estudiemos con interés, como que en ella está nuestra esperanza, en nuestra salvación. Debemos enseñar a nuestros hijos con esa misma seguridad de que Dios siempre estará con nosotros. Nos dicen algo más aquí. Dios llamó a Abraham para que fuera maestro de su palabra. Lo escogió para que fuese padre de una gran nación, porque vio que instruiría a sus hijos y a su casa en los principios de la santa ley de Dios. Dios llamó a este hombre Abraham porque vio algo especial en Abraham, que él iba a instruir a sus hijos. Él no era cualquier persona, él era un hombre riquísimo, él tenía muchos ganado, muchos sirvientes. Se dice que su casa, su familia, no su familia, sus sirvientes, eran unas 1000 o más personas. Entre de ellos habían esposos, hacían familias con sus hijos. Entonces Abraham tenía que ser una persona de carácter, pero dirigido por Dios. Él estudiaba y él dirigía a sus hijos, a su familia, a su pueblo, a sus sirvientes. Dios lo llamó
y le dio una orden. Le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que te voy a mostrar. Así le dio una orden nuestro Dios, y Abraham obedeció. Dice aquí más, el poder de la enseñanza de Abraham se debió a la influencia de su vida formada, su casa, más de 1000 personas, muchas de las cuales eran jefes de familia y no pocas recién convertidas del paganismo. Semejante casa necesitaba que una mano firme manejara el timón. Los métodos débiles y vacilantes no servían. Dios dijo a Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Sin embargo, ejercía su autoridad con tal sabiduría y ternura que cautivaba los corazones. El testimonio de Abraham como atalaya divino es: guarden el camino que Jehová, haciendo justicia y juicio. Y la influencia de Abraham se extendió más allá de su casa. Doquiera que levantaba su tienda, erigía allí un altar. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Donde quiera que desde el momento que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que te voy a mostrar, él se preparó, él hizo con toda la gente que él manejaba, todos sus sirvientes, y se pusieron en camino. El lugar donde él llegaba, ahí hacía un altar. ¿Para qué? Para adorar a Dios, para hacer sacrificios, presentar esas ofrendas hacia Dios. Por eso Dios lo dirigía. Dice que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Y la influencia de Abraham se extendió más allá de su casa. Doquiera levantaba su tienda, erigía un altar, y a su lado para ofrecer sacrificios y adorar. Cuando trasladaba su tienda a otro lugar, quedaba el altar, y más de un nómada cananeo que había llegado a conocer a Dios por medio de la vida de Abraham, su siervo, se detenían junto a ese altar para ofrecer sacrificio a Jehová. Era un ejemplo que Abraham daba a muchos nómadas que también como él andaban de lugar en lugar, llegaban allí y ahí veían, y lo que decían: aquí pasó Abraham, porque ahí estaba la seña, ahí estaba el altar donde Abraham había ofrecido ofrendas al Señor, había adorado a Dios. Y Dios le dijo a Abraham que enseñaría a sus hijos, aunque Abraham no tenía hijos todavía. Dios no le había dado hijos a su esposa, pero Abraham tenía esa seguridad en Dios, esa confianza en Dios, y Dios siempre estaba con él, porque Abraham le fue fiel a Dios en toda la vida que Dios le concedió. Nos dice en su santa palabra que estos son los mandamientos y normas, preceptos que el Señor mandó que enseñaran para que fuesen prácticos en la tierra que pasarían a poseer. Dios lo estaba instruyendo, porque ellos iban a pasar a una tierra, ellos no la conocían, y habían allí mucha gente, muchas personas que debían de ir saliendo, pero Dios se iba a encargar de cómo iba a ir esa gente, ir saliendo de esos lugares. Pero Abraham no poseyó esa tierra
desde el momento que Dios le dijo que se la iba a dar. No. Abraham caminó muchos años caminó Abraham, siempre lugar en lugar, presentando esos sacrificios, esa ofrenda a Dios. Y llegaría el tiempo que Abraham iba a poseer la tierra, ya no él, sus descendientes. Él se fue a Egipto en una temporada que hubo una hambruna muy fuerte. Él se fue a Egipto, allá estuvo y luego regresó nuevamente a continuar andando por esas tierras. Y Dios le dio por fin un hijo. Y cuando Dios se lo pidió como una ofrenda, Abraham no lo rehusó, pero Dios lo estaba probando su fe, porque Abraham era un hombre de fe. Y Dios sostuvo a Abraham. Y Abraham, cuando presentó algunas ofrendas que él hizo, se quedó dormido. Y Dios le dijo que por haber sucedido esas cosas, él iba a ser esclavo, estaría allá en otro lugar, en Egipto, y sus gentes, su pueblo, sus hijos, serían extranjeros durante 400 años. ¿Se imaginan ustedes 400 años que iba a ir esperando Abraham todavía para ir a ocupar esa tierra que Dios le había prometido? Pero Abraham confiaba en Dios, tenía fe en Dios y él siguió perseverando en Dios. Y él instruyó a sus descendientes y nos sigue diciendo aquí que para que reverenciaran al Señor su Dios y guardaran todas esas leyes y mandamientos, tú y tus hijos y tus nietos y todos los días de tu vida, para que se prolonguen los días de su vida. Dios le estaba ordenando, dando las leyes, los preceptos que debían ordenar, debían guardar su descendencia. Y vamos a ir estudiando el capítulo. Este capítulo nos da todas las ordenanzas que Dios le está dando a Abraham y al pueblo ya que venía de la descendencia de Abraham. Nos dice en el versículo 6, que ya lo leímos, lo vamos a repetir, dice: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás a tus manos por señal y las tendrás entre tus ojos y como una marca en tu frente. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todas esas cosas hacía Abraham, su descendencia, todo eso, es lo que esos eran los preceptos, sus leyes, sus normas que debían hacer, estudiar las leyes, estudiar lo que Dios les estaba enseñando, y Abraham tenía que haber cumplido esas enseñanzas. Ahora ya Abraham ya había bajado a la tumba, pero su descendencia debía de continuar guardando esos preceptos divinos que Dios les había dado. Y nos dice el versículo 14: no sigas a otros dioses o a los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Dios celoso, el Señor es. Él está en medio de ti, para que no se inflame el enojo del Señor, tu Dios, contra ti, y te destruya de sobre la faz de la tierra.
son los consejos que Dios les está dando, que guarden los mandamientos, las leyes, los preceptos, los estatutos que Dios le dio para que el enojo de Dios no fuera a tratar de destruirlo, sino que Él fuera fiel a esas enseñanzas, a esos preceptos, a esas leyes, para que Dios también cumpliera con la promesa que le había hecho. Sigue diciendo el versículo 16, no tentarás al Señor tu Dios como lo enfrentaron en Masa. Allá ya el pueblo de Israel que iba caminando hacia esa tierra tuvieron ciertos problemas. Y nos dice, guarda con cuidado los mandamientos del Señor tu Dios, las normas y preceptos que te mando. Haz lo recto y lo bueno, y los ojos del Señor estarán siempre sobre ti fijos, para que Él eche ante ti a todos los enemigos como Él lo ha prometido. Pero, ¿qué tenía que hacer este pueblo? Cumplir con esas leyes, esos preceptos que se le había dado a Abraham. Ahora este pueblo debía cumplir y guardar esas normas. Nos sigue diciendo que mañana cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandamientos y preceptos que el Señor nuestro Dios mandó, ¿qué significa? Ahora sus padres tenían que explicarle a sus hijos, porque los hijos iban a preguntar, ¿qué significa esto? Quiere decir, estos altares, todo esto, ¿qué significa? Ellos tenían que explicarle, entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó con mano fuerte. El Señor realizó grandes y terribles señales y milagros en Egipto contra Faraón y toda su casa ante nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que con juramento había prometido a nuestros padres. Y el versículo 24 nos dice, y el Señor nos mandó que cumplamos todas estas normas y lo reverenciemos para que nos vaya bien todos los días y sigamos viviendo como Él hasta el día de hoy. Ellos debían cumplir todos esos preceptos, esas leyes que Dios les había dado para que Dios cumpliera la promesa que le había hecho a Abraham. Pero ellos tenían que cumplir también. Y nos dice, y tendremos justicia si cuidamos de cumplir todos estos mandamientos que el Señor nuestro Dios nos mandó. Todas esas normas debía cumplirlo el pueblo de Israel. Todos esos preceptos debía cumplirlo el pueblo de Israel. Hoy a nosotros Dios nos dio también sus leyes, sus preceptos, sus estatutos, sus enseñanzas. Nos dio 10 preceptos divinos y nos dio su santa palabra para que nosotros la estudiemos. Por eso nos dijo en el libro de San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Dios nos instruye, nos capacita y nos ordena, que nos manda que estudiemos su santa palabra. Y tenemos una maravillosa promesa, así como el pueblo de Israel recibió una herencia, Dios promete al pueblo de hoy, a su iglesia, al pueblo que espera su pronto regreso, le ha prometido también un cielo nuevo y una tierra nueva.
Y tenemos algunas enseñanzas en el libro de Isaías 65, 21, algunas enseñanzas que Dios da a través de su palabra que se cumplirá en el pueblo de Dios. En el capítulo 65 del libro de Isaías nos dice el versículo 21 al 25. 21 al 25 nos dice: ese pueblo que se prepara en esta tierra, que nos preparamos, Dios promete y dice: edificarán casas y habitarán en ellas, plantarán viñas y comerán en fruto de ellas. No edificarán para que otros moren, ni plantarán para que otros coman, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis elegidos disfrutarán la obra de sus manos. Esa promesa Dios la está haciendo. Hoy todavía es una promesa, pero también hoy sabemos, hay muchas personas que han edificado sus casas, pero tristemente ya no la viven. Pero allá en la tierra nueva que Dios promete, no será así. Dice: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán sus viñas y comerán el fruto de ellas. Pero hoy muchas veces plantamos un árbol, algo, y ya no lo comemos, ¿verdad? Pero allá en la tierra nueva, Dios promete eso, que será una realidad. Y nos sigue diciendo: no andarán en vano, ni engendrarán para maldición, porque junto con sus descendientes son su linaje de los benditos del Señor. Antes que clamen, dice, yo habré oído. Yo, mientras estén aún hablando, yo habré escuchado. Nos dice: antes que clamen, responderé yo. Mientras estén hablando, yo habré oído. Y aquí hay una promesa también todavía que nos dice: el león y el cordero pasearán juntos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice el Señor Jehová. Esas promesas son para el pueblo de Dios, para nosotros que esperamos su pronto regreso. Y esperamos que podamos cumplir sus enseñanzas, sus promesas. Hoy vamos a tener aquí unos pedidos que tenemos. Vamos a orar, así como hemos hecho todos estos días que oramos, y como hacemos también todas las noches, todas las mañanas, nos ponemos en comunión con nuestro Dios. Seguiremos orando a nuestro Dios por todas aquellas familias que están pasando por grandes problemas, por dificultades. Hay hogares que les falta el alimento. Vamos a orar por ellos, que Dios provea de sus necesidades. Dice que oremos por los profesionales de la salud que continúan luchando contra esta epidemia. Oremos por su salud y porque no se contagien con el COVID-19, y que Dios los proteja de las personas irracionales en las calles que piensen que el personal médico está contaminado. Oremos por todos esos médicos, enfermeras, personas voluntarias que andan haciendo esa obra ya. Oremos por ellos, que Dios los proteja, que ellos siempre estén bajo la protección divina. También dice: oremos para que haya un equilibrio entre la orden de estas
en personas que están encerrados en casa y la orden de abrir la economía y las actividades en el momento adecuado, tan pronto como sea seguro para que la economía y las empresas no se colapsen por completo. También vamos a orar por todas las organizaciones y pequeñas empresas que están sufriendo financieramente como resultado del bloqueo. Oremos para que las personas encuentren formas de ayudar a las pequeñas empresas para que no se arruinen. Vamos a orar por esas pequeñas empresas, para todos los empresarios que ellos le dan trabajo a muchas personas, a cientos o a miles de personas le dan empleo, pero ahora están en esas cuarentenas, están en descanso, no están trabajando. Son muy pocas las personas que están trabajando en casa a través de las computadoras. Oremos por esas personas, que Dios los ayude, que Dios los bendiga y puedan siempre salir adelante con la ayuda de Dios. También vamos a orar por las mujeres y los niños que se encuentran en situaciones peligrosas y necesitan protección. También oremos por formas de llegar a los vulnerables y débiles en sus propias comunidades. Hay lugares donde es difícil los accesos para llegar, pero pedimos a Dios que Dios abra caminos, lugares donde puedan llegar esas personas que tienen las medicinas para esas enfermedades, puedan llegar a esos lugares donde están muchas personas todavía. Y también oremos por los que trabajan en los bancos, los supermercados, las estaciones de gasolina y otros negocios esenciales. Oremos para que estén protegidos de contraer el coronavirus mientras tratan con muchas personas que vienen a recibir servicio. Vamos a orar por todas esas personas, que Dios los ayude, que Dios los proteja, que Dios les dé la salud y que al escuchar la palabra de Dios puedan confiar en Dios y entregar su vida a Dios, que Dios, Él está siempre con los brazos abiertos esperándonos que vayamos a Él. Él dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Tengamos esa seguridad, esa confianza, que de ir a Dios, Él nos está esperando y seremos aceptos. Ahora les invito, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque hemos estudiado una porción de tu santa palabra. Pedimos tu bendición para todas aquellas personas que nos escuchan, que nos ven, que ellos puedan entender tus maravillosas enseñanzas. Si tienen una Biblia, que la estudien y que antes de ir a acostarse, a dormir, al descanso, puedan poner en comunión con Dios a través de la oración. Tú les pongas esas palabras en sus labios, en sus mentes, y ellos puedan siempre estar en comunión con Dios y puedan darse cuenta que Dios siempre estará con ellos y les responderá de todas las peticiones que ellos hagan. Solamente que tengan la confianza en Dios, la fe en Dios, y Dios estará siempre con ellos. Danos tu bendición, te lo imploramos en el nombre sagrado de Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Amén.